la primera sesión de la conferencia Por su causa 2017, De las tinieblas a la luz. En esta ocasión, la charla De las tinieblas a la luz, junto al pastor Sugel Michelet. El tema de la conferencia este año es De las tinieblas a la luz. Y esta es una traducción libre de una frase en latín, post tenebras lux, que vino a ser el lema de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Está basado en un texto en latín de Job capítulo 7, versículo 12, donde Job dice: yo post tenebras espero luchen, después de las tinieblas espero que llegue la luz. Y los reformadores se adueñaron de esta frase y la convirtieron en este lema post tenebras lux. Los reformadores estaban convencidos de que este movimiento había traído de vuelta la luz del evangelio, como decía Miguel hace un momento, luego de un extenso periodo de oscuridad que arropó a la iglesia durante toda la Edad Media. Ahora, por supuesto, con esto no queremos decir que el evangelio haya desaparecido por completo durante todo este periodo, porque Dios siempre se ha reservado un remanente fiel a lo largo de los siglos. El Señor Jesucristo prometió que iba a edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Sin embargo, es indudable que durante la Edad Media la iglesia oficial se fue apartando gradualmente de las Escrituras hasta llegar a esconder la luz del evangelio bajo los escombros de una religión tradicionalista y sacramentalista, como yo espero que veamos en un momento. De hecho, mucho antes de que Lutero clavara las famosas 95 tesis, había una percepción generalizada de que el catolicismo romano necesitaba una reforma, primordialmente en la mente de muchos, una reforma moral. Pero los reformadores se dieron cuenta de que la necesidad del momento no era limpiar la casa, era reparar sus cimientos. En otras palabras, que el gran problema de la iglesia era su doctrina, no era su moralidad. De ahí las famosas 5 solas en las que se resumieron más adelante los principios que defendieron los reformadores: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, soli Deo gloria, una frase en latín que significa que solo a Dios sea dada la gloria. Si nosotros comparamos estos 5 principios con un templo, con un gran templo de la verdad, podemos decir que sola escritura es el fundamento que soporta la edificación y sobre el cual se levantan 3 columnas que definen y sostienen el evangelio: sola gracia, sola fe, solo Cristo, siendo soli Deo gloria la cúpula que corona el edificio. Y lo que vamos a hacer en esta hora es tomar estas 5 solas como puntos de referencia para mostrar la extensión de las tinieblas doctrinales que habían arropado el catolicismo medieval, de modo que nosotros podamos apreciar por contraste la obra extraordinaria de Dios durante la Reforma. Así que a mí me tocaron las tinieblas. Yo estoy convencido que Steve Lawson, Miguel, Otto van a traerlos a la luz, pero a mí me tocaron las tinieblas. Ahora, el Señor sabe, y debo decir esto antes de comenzar, el Señor sabe que no es mi intención ofender gratuitamente a los católicos, pero como espero mostrar en un momento, lo que se estaba debatiendo en el siglo XVI y todavía en el día de hoy, no eran meras sutilezas teológicas que se quedaron ancladas en un pasado distante, sino la esencia misma del evangelio de Cristo, un asunto que sigue siendo tan relevante en el día de hoy
como hace 500 años. Pero es indudable que la reforma está enraizada en un contexto histórico, así que permítanme tomar unos minutos para describir el escenario doctrinal en el que surgen estas 5 solas, que por supuesto durante todo el medioevo no estaban solas, sino muy mal acompañadas. Como muchos de ustedes saben, el factor detonante que dio inicio a la reforma fue la venta de indulgencias, como decía Miguel hace un momento, que de acuerdo al catolicismo romano es algo así como una especie de transferencia entre cuentas para alcanzar el perdón temporal de nuestros pecados. Déjenme explicar esto un poco, porque muchos de ustedes vienen del catolicismo romano, pero yo estoy convencido que muchos católicos no conocen del todo su doctrina. Así que déjenme explicar esto. A través del sacramento del bautismo, según el catolicismo romano, el niño es purificado del pecado original. Pero como el hombre continúa pecando a lo largo de su vida, ahora necesita ser librado del castigo temporal que merecen sus pecados. Y es ahí precisamente donde entra en juego las indulgencias, el tema de las indulgencias, porque según el catolicismo hay algunas personas aparte de Cristo, obviamente como la Virgen María y todos aquellos que la iglesia ha canonizado como santos, que han acumulado durante su vida un superávit de buenas obras, por decirlo de alguna manera, un superávit que puede ser transferido a los que lo necesitan. Ese superávit, conocido como el tesoro de méritos y satisfacciones de María, de Cristo y de los santos, bueno, de Cristo, de María y de los santos, para ser cuidadoso con el término, es administrado por el Papa a través de las indulgencias para reducir los castigos temporales de aquellos que necesiten que se les reduzcan los castigos de sus pecados. Como la guerra contra los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían de una enorme cantidad de dinero, en los días de Lutero el Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias. Y la persona encargada de promover este singular negocio en Alemania fue un astuto y persuasivo fraile dominico llamado Johann Tetzel, que usaba su impresionante oratoria para capturar la mente de los ignorantes, prometiéndoles el perdón de todos sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, siempre andaba con una cruz de madera en sus procesiones, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis la intención de cometer en el futuro. De hecho, yo no sé si esto es verdad, pero se cuenta la historia de un individuo que fue donde el vendedor de indulgencias y le dijo: mira, yo quiero pecar mañana. ¿Qué vas a hacer? Voy a robar. Bueno, debes pagar tantos ducados. Al otro día el tipo le robó al vendedor de indulgencias. Pero el punto es que Tetzel prometía aún vender el perdón de pecados futuros. Es decir, que decía diciendo Tetzel: no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Y fue en contra esa distorsión del evangelio que Lutero protestó en sus 95 tesis. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta noche es que en el trasfondo de la controversia que se generó a partir de ese documento que Lutero clavó en la puerta, en la iglesia de la Puerta del Castillo en Wittenberg, había un asunto mucho más fundamental. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos doctrinales? Porque de acuerdo al catolicismo romano, esta autoridad proviene de dos fuentes: la Biblia más la tradición, las cuales solo pueden ser interpretadas correctamente por el magisterio de la iglesia. En otras palabras, lo que
ellos están diciendo es que Dios se revela de manera escrita en la Biblia y de manera oral en la tradición. Y solo los obispos, en comunión con el Papa, pueden interpretar esa revelación de una manera correcta. Por consiguiente, en un sentido práctico, la máxima autoridad del creyente no es la Biblia. De hecho, ni siquiera es la tradición, es la iglesia. Es la iglesia, son los jerarcas de la iglesia en comunión con el Papa que tienen el derecho de interpretar tanto la Biblia como la tradición. Pero tanto Lutero como los demás reformadores colocaron la Biblia y solo la Biblia como su fuente máxima de autoridad para resolver toda controversia. De ahí la primera de las solas, sola escritura. En 1521 Lutero fue llamado a comparecer ante la dieta de Worms. Las dietas eran las reuniones en las que se dirimían los asuntos del Estado. Y ahí estaba nada más y nada menos que Carlos V, recién electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el hombre más poderoso del mundo en esos días. Y Lutero acudió a la dieta pensando que tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista. Pero para sorpresa suya, solo se le permitió responder a dos preguntas. La primera, que si un grupo de libros que estaban sobre una mesa habían sido escritos por él. La segunda pregunta era si se retractaba de todos ellos. A la primera pregunta, Lutero respondió que sí, pero pidió tiempo para responder la segunda. Le concedieron 24 horas. Al día siguiente, Lutero manifestó ante la dieta su disposición a retractarse de sus escritos si le mostraban con las escrituras donde él había errado. Pero se le dijo que no estaban allí para refutar nada, sino para saber si se retractaba o no. Y fue entonces cuando Lutero pronunció estas famosas palabras: si no me convencen mediante testimonio de las escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no quiero ni puedo retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Ahora, mis hermanos, lo que Lutero acaba de hacer aquí es impresionante. Porque la gran controversia del catolicismo en los siglos anteriores era si dentro de la iglesia el Papa tenía más autoridad que los concilios o los concilios tenían más autoridad que el Papa. Pero ahora Lutero está declarando de la manera más clara posible que la Biblia está por encima de todos los papas, de todos los concilios y de cualquier otra autoridad humana, porque es la palabra de Dios. Sí debemos apreciar la contribución de aquellos hombres que Dios ha dado a su iglesia como teólogos y maestros de las escrituras. Nosotros creemos en sola escritura, no en solo escritura, y hay una diferencia. Hay personas que dicen: yo no leo ningún libro que no sea la Biblia, yo no leo comentarios, yo no leo los libros escritos por otros teólogos. ¿Sabes lo que tú eres? Tu propio Papa. Realmente es sola escritura, no solo escritura. Nosotros creemos que Dios ha dado pastores a su iglesia. Nosotros creemos que Dios ha dotado hombres para que expliquen su palabra. De hecho, los mismos reformadores citaban a menudo a los padres de la iglesia, sobre todo a Agustín de Hipona. Pero ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra escrita. Por otra parte, los reformadores insistían en la claridad intrínseca de las escrituras, en contraste con la enseñanza del catolicismo romano de que solo el Papa y los líderes de la iglesia podían interpretar la Biblia correctamente. Mis hermanos, Dios reveló su palabra para que la gente la entienda.
Dice en el Salmo 19:8 que el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor imparte luz al entendimiento a través de su palabra. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista, hace entender a los simples, hace entender a los sencillos la palabra de Dios. Eso no elimina la realidad de que en la Biblia hay algunas cosas que sean difíciles de interpretar. El mismo Pedro dice eso de Pablo. Pero esa dificultad se encuentra en el lector, no en las escrituras. En otras palabras, es debido a nuestra ignorancia de la gramática, del vocabulario, del contexto o incluso de la escritura, que algunas cosas de la Biblia pueden resultar difíciles para ciertas personas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ninguna de ellas oscurecen el significado de las doctrinas más importantes de nuestra fe. Y no hay ningún pasaje oscuro de la Biblia que no pueda ser interpretado correctamente a la luz de aquellos que están claros. De manera, mis amados hermanos, que no existe un tribunal más alto que el de las Escrituras para amarrar nuestras conciencias y para distinguir la verdad del error. La Biblia está por encima de cualquier autoridad humana o de cualquier tradición, sea católica o evangélica, porque ella es la palabra de Dios inspirada, inerrante, infalible y todo suficiente. Es la palabra de Dios. Y sobre ese fundamento inamovible de sola escritura se levantan tres columnas que definen y sostienen el evangelio. Y eso nos lleva de la mano a la segunda de las solas, sola gracia. Y aquí debo decir, mis hermanos, y esto puede ser que sorprenda a algunos, pero es justo decir que la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la salvación solo se puede obtener por la gracia. Sí, la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la salvación es por gracia. ¿Dónde? Sí, créanme que sí. El problema está, porque hay un problema. Por eso les decía que esto no son sutilezas de palabras. El problema está en la definición que ellos dan de la gracia y en la forma como ellos creen que la gracia opera en nosotros para llevarnos a la salvación. Cuando tú le dices a un católico instruido, la salvación es por gracia, te va a decir amén, amén. Ahora, él no está pensando lo mismo que tú estás pensando. Él no está pensando lo mismo. Y vuelvo y repito, hermanos, esto no es un mero juego de palabras. Es la diferencia entre dos mensajes de salvación completamente distintos entre sí. De manera que si uno es correcto, el otro no puede serlo. Según el catolicismo romano, la gracia es algo que Dios le da a aquellos que se preparan adecuadamente para recibirla a través de los sacramentos. Esa gracia, dicen ellos, nos capacita para ser cada vez más santos y cada vez más buenos. Cuando el creyente hace uso de esa capacidad que Dios le da por gracia, es posible que llegue a ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo como para encontrar el favor de Dios. Un teólogo medieval ilustraba este concepto de la gracia con una ventana. La luz está allá afuera, pero si no decides abrir la ventana, la luz no entrará en tu habitación. De la misma manera, es nuestra responsabilidad remover todo aquello que pueda obstaculizar la obra de la gracia de Dios en mi vida para que la luz de su amor pueda fluir en nosotros. Miren, sin ánimo de ser irrespetuoso, un teólogo contemporáneo compara este concepto de la gracia con una lata de Red Bull. ¿Saben lo que es un Red Bull? Una bebida energizante. Esa bebida energizante de gracia
es suministrada a todos aquellos que quieran apropiarse de ella haciendo uso de los sacramentos. En la misma medida en que una persona haga uso de esa gracia para crecer en santidad, para hacer buenas obras, en esa misma medida alcanza el favor de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ese no es el concepto de gracia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. La gracia no es una cosa que Dios nos da y que nos capacita o nos energiza para hacer el bien. No, el Nuevo Testamento presenta la gracia como la buena disposición que hay en Dios para favorecer gratuitamente a personas que merecen ser condenadas por causa de sus pecados, al darnos a Cristo y todos los dones que vienen con Él. Y mis hermanos, esto es lo que hace al cristianismo completamente distinto al resto de las religiones del mundo. Ese concepto de gracia. No existe ninguna religión que predique una salvación que dependa enteramente de la gracia de Dios fuera de la fe cristiana. Vayamos por un momento al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Y por favor, noten a medida que vamos leyendo el texto el contraste que Pablo nos presenta aquí entre la bondad que hay en Dios y que lo mueve a concedernos su favor en Cristo, y cuál era nuestra condición cuando Dios decidió salvarnos por gracia. Dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. La misma posibilidad que tiene un muerto de comprarte un seguro de vida era el que tú tenías de convertirte a Cristo cuando te predicaron. Ok. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, bendito sea el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su bondad en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La gracia no es una cosa que Dios nos da, sino más bien la bondad que hay en Dios y que lo mueve a concedernos su favor en Cristo a personas que merecen su ira por causa de sus pecados. ¿Y cuál es el medio a través del cual podemos apropiarnos de Cristo para ser aceptados en Él, en la presencia de Dios? Bueno, eso nos lleva de la mano a la tercera de las solas. Sola fe. Para recibir esa gracia de parte de Dios no es obrar lo que se requiere, sino creer. De ahí lo que Pablo continúa diciendo en el texto de Efesios que acabamos de leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay nada de qué gloriarnos en la salvación. Por un lado, somos salvos por gracia, no por obras. Por gracia, por medio de la fe. Y aún las obras que hacemos después de haber sido salvados no contribuyen en nada para ganarnos el favor divino, porque esas buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios, quien nos recreó en Cristo para que nosotros pudiéramos ser capaces de hacer esas buenas obras.
Por lo tanto, ¿quién merece la gloria? Dios merece la gloria. Ahora, ¿ven ustedes, mis hermanos? ¿Ven ustedes el contraste tan marcado entre el mensaje del evangelio que se revela en el Nuevo Testamento y lo que enseña la Iglesia Católica? Según el catolicismo romano, la justificación es un proceso a través del cual nos vamos haciendo cada vez más justos al ser energizados por la gracia que recibimos por medio de los sacramentos. El problema con eso es que nunca podremos estar seguros de que hemos llegado a ser lo suficientemente justos, lo suficientemente buenos como para alcanzar el favor de Dios. Ese era un problema con el que Lutero luchaba noche y día. Lutero enseñó la carta de Pablo a los romanos antes de clavar las famosas tesis. Y Lutero de repente se enfrenta con esta declaración de Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, la pregunta de Pablo era esta: ¿cómo puede el evangelio ser una buena noticia si ese mensaje revela la justicia de Dios? Porque si había algo que Lutero sabía, es que él de ninguna manera podía llenar la medida, podía llenar el estándar de esa justicia. De hecho, los confesores le tenían pavor a Lutero. Lutero llegara al confesor y se pasaba 3, 4 horas confesando sus pecados. Se iba del confesionario y 10 minutos después volvía porque se le había olvidado otro pecado, o porque no estaba completamente seguro de haberse arrepentido del todo de los pecados que había confesado. No hay seguridad. Mis hermanos, si la justicia de Dios es lo que se revela en el evangelio, piensa Lutero, entonces no puede ser una buena noticia. Hasta que él entendió que la justicia de la que Pablo está hablando en Romanos capítulo 1 versículo 17 no es el atributo de Dios que lo mueve a darle a cada cual lo que se merece, sino la justicia de Cristo que Él nos otorga gratuitamente por gracia, por medio de la fe. ¿Notaron? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por las obras. Precisamente porque la salvación es por gracia, es decir, debido al favor inmerecido de Dios en Cristo, tenía que ser únicamente por medio de la fe, porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano desnuda que se extiende únicamente hacia Dios para recibir a Cristo gratuitamente por gracia. Eso es la fe. Así que no se trata de una fe abstracta, de una fe sin contenido. En el día de ayer le estaba predicando el evangelio a un individuo y el individuo me decía que tenía fe. Yo tengo fe. Mira, déjame decirte algo, la fe no salva a nadie. La fe desnuda en Dios. Porque el diablo tiene esa clase de fe, dice Santiago, y tiembla. El diablo tiene esa fe y no deja de ser diablo. La fe que salva es una fe con contenido, porque es una fe que apunta hacia Cristo. Es una fe que descansa enteramente en Cristo y solo en Él. De manera que la justificación no es un proceso a través del cual Dios nos hace cada vez más justos, sino más bien el acto a través del cual Dios nos declara justos al imputarnos o poner en nuestra cuenta la justicia de Cristo únicamente por medio de la fe. Pero el catolicismo romano no solo había distorsionado el concepto de justificación, sino también el concepto de la fe. Si ustedes notaron lo que yo dije hace un momento de la gracia,
De acuerdo al catolicismo medieval, no era necesario una confianza personal en Cristo para ser salvo. El católico romano no tiene que tener una fe explícita en Cristo para ser salvo. No, no, no. Él tiene que creer en la iglesia. Es una fe implícita en la iglesia y en los sacramentos. De hecho, en el Concilio de Trento, que se llevó a cabo entre los años 1545 y 1563, fue un concilio contra reforma. La Iglesia Católica llegó a declarar como un anatema la enseñanza de que el pecador es justificado por medio de la fe sola. En el canon número 9 del concilio dice lo siguiente, y cito: si alguno dijere que el pecador se justifica por la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema, maldito de Dios. O sea, la Iglesia Católica está declarando que cualquiera que crea que la justificación del pecador es solo por la fe, que sea maldito. Y por si eso fuera poco, en el canon número 12 dice que si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por Jesucristo, o que solo esa confianza es la que nos justifica, que sea anatema, maldito de Dios. Ahora, mis hermanos amados, eso es precisamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo mismo que el Concilio de Trento condena. Mis hermanos, esa es la sorprendente noticia del Evangelio. Que Dios declara justo al pecador cuando descansa enteramente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva de la mano a la cuarta de las solas: sola gracia, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y mis hermanos, sin temor a ser reiterativo, permítanme repetir una vez más que lo que Dios nos da por gracia es a Cristo, del cual nos apropiamos por medio de la fe. No podemos desconectar la salvación de la persona y la obra de Cristo. Déjenme ponerles un ejemplo. Algunas personas aquí en esta conferencia tienen un pase de acceso completo. Yo no sé si dice así, pero estuve en una conferencia en Estados Unidos y me dieron uno de esos pases y decía all access, tenía acceso completo. Eso quiere decir que esa persona puede llegar a cualquier área de este edificio durante la conferencia. Bueno, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que la salvación no es un pase que Dios nos da para que tengamos acceso a todas sus bendiciones espirituales y luego podamos ir al cielo. No. La salvación consiste en tener a Cristo y nada más. Ser salvos no es otra cosa que estar unidos a Cristo por la fe. Juan nos dice en su primera carta que Dios nos ha dado vida eterna, para entonces añadir que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La razón por la que Dios nos acepta en su presencia es porque Él ahora nos ve en su Hijo. Él no te ve a ti, Él no me ve a mí.
Él ve al creyente en su Hijo. Nuestros pecados fueron cargados en Él, los pasados, los presentes, los futuros, cuando Él murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, pero al mismo tiempo su justicia perfecta vino a ser nuestra, porque ahora estamos unidos a Él por la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mis hermanos, con ese concepto bíblico de salvación, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, es sustituido y rechazado por una supuesta salvación que consiste en un esfuerzo conjunto entre Dios y el pecador. El resultado es que se termina minando las últimas de las olas, soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Alguien decía que esta sola funciona como una especie de pegamento que mantiene unida al resto de las olas. Soli Deo gloria es la consecuencia lógica que se deriva de las demás. De manera que si el catolicismo romano tiene razón al afirmar que las escrituras no son la única autoridad final del creyente y que las buenas obras operan juntamente con la gracia para la salvación de los pecadores, entonces, mis hermanos, no podemos decir que solo a Dios sea la gloria. No, tú tienes algo de gloria también, que Dios supuestamente comparte contigo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? En Isaías capítulo 42 versículo 8, mi gloria, dice Dios, yo no la comparto con nadie. Con nadie. Ahora, si esta revelación escrita por inspiración del Espíritu Santo es realmente nuestra autoridad final y la salvación de los pecadores es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, sin la intervención de ninguna obra meritoria de parte nuestra, entonces toda la gloria le pertenece únicamente a Dios. Esa es la conclusión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Pablo viene explicando a través de los primeros 11 capítulos de la carta cuál es la condición miserable de la raza humana por causa de sus pecados, cuál es el plan de salvación que Dios diseñó por medio de la persona de Cristo para salvar a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. Y cuando Pablo contempla todo este plan increíble de salvación, ¿qué hace Pablo? Pablo prorrumpe en un cántico de alabanza y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Conclusión: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo procede de él, todo fue hecho por él, todo fue hecho para él. La única conclusión lógica que podemos derivar de esta declaración es que nuestro Dios es el único que merece la gloria en todo. Decía Juan Calvino: nunca nos gloriamos realmente en Dios hasta que descartemos por completo nuestra propia gloria. Los elegidos son justificados por el Señor para que ellos puedan gloriarse en Él y en nadie más. Y si se dieron cuenta, mis hermanos, eso es casi una paráfrasis de lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por Él, hablando de Dios el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. Qué lógica la de Pablo, ¿verdad? Es por causa de Dios el Padre que nosotros estamos en Cristo, y es por causa de estar en Cristo que nosotros disfrutamos de todas las bendiciones del Padre. Conclusión: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Como decíamos al principio, al celebrar los 500 años de la Reforma, hermanos, no es nuestra intención exaltar la figura de ningún hombre, pero debemos estar profundamente agradecidos
por la forma como Dios quiso usar vasos de barro débiles e imperfectos para remover los escombros del tradicionalismo y del sacramentalismo medieval, para que el glorioso evangelio de Cristo volviera a brillar en todo su esplendor. Y al mismo tiempo debemos asumir el compromiso de seguir defendiendo y proclamando ese mismo evangelio hasta la venida de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿saben qué, mis hermanos? La batalla de la fe no ha concluido todavía. El catolicismo romano, no se equivoquen, continúa creyendo lo mismo de hace 5 siglos atrás. Pero tristemente, muchas iglesias que en el pasado se consideraban herederas de la Reforma, iglesias que llevan consigo el nombre de evangélicas, han estado experimentando en los últimos años un extraño retorno de la luz a las tinieblas, al relegar a un segundo plano la predicación fiel de las Escrituras por un montón de cosas que entretienen a las cabras pero no alimentan a las ovejas. Oh, mis hermanos, que al celebrar estos 500 años y en los años venideros, que el Señor continúe levantando siervos suyos que le teman a Él y a nadie más. Hombres que mantengan en alto estas 5 solas por las que nuestros padres en la fe estuvieron dispuestos a dar sus vidas. No porque somos reformados, aunque aclaro que no nos avergonzamos de ese nombre, a mucho orgullo. Somos reformados, pero no es por esa razón, es porque somos cristianos en quienes ha resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo. Que a Él y solo a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización previa, expresa y por escrita de nuestro ministerio. Para mayor información, escríbanos a info@integridadysabiduría.org.